Damos de bienvenida al economista Pablo Lucio Paredes. Él es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, economista Paredes. Quisiéramos analizar con usted la coyuntura política y económica que se está dando en el país el día de hoy. Se da un hecho muy relevante, la reunión de Guillermo Lasso y miembros de su gobierno con representantes de los sectores sociales, la CONAIE y miembros del Parlamento de los Pueblos, mientras el día de ayer se dio un hecho muy relevante en política, la reunión de Izquierda Democrática con el presidente Lasso, con una posición moderada, un tanto intermedia, en temas económicos, entre lo que están sugiriendo las dos partes antes mencionadas. Su análisis, por favor. Sí, muy buenos días, Gustavo, y a todos, a la gente que nos escucha. Siento mucho estar aquí a contraluz y en un mal lugar, pero mi compu no está funcionando, entonces tuve que coger la que pude encontrar aquí en la casa, ¿sí? No, mira, yo creo que la única manera de que un país camine ahora o ayer o mañana es en base al diálogo entre ecuatorianos. Y obviamente el diálogo entre ecuatorianos se refleja en el diálogo político, puesto que los políticos nos representan y su obligación es dialogar igual que lo haríamos nosotros. Entonces esos diálogos que hay, Izquierda Democrática con la CONAIE y otros, son fundamentales para poder avanzar en los 4 o 5 temas claves que tiene en este momento el país, y que todos tienen que estar orientados a un tema fundamental, que es un mayor crecimiento de la economía, porque esa es la única manera de mejorar el empleo de la gente, de mejorar los ingresos de la gente, de disminuir la pobreza. Entonces hay 2 grandes temas: el crecimiento de la economía y cómo dentro de eso apoyamos a la gente más vulnerable en la economía. Yo creo que ese es el gran tema en la economía ecuatoriana. Obviamente ese resultado, crecimiento, apoyo a la gente de menos recursos, requiere, digamos así, de una serie de piezas del rompecabezas que tienen que irse armando. Economista, muy buenos días. En la coyuntura política actual que está viviendo el país, ¿considera usted, en la coyuntura política y en la coyuntura económica de nuestro Ecuador, cree usted que realmente se pueda llegar a un acuerdo, que tanto el gobierno o en este caso la Confederación de Nacionalidades Indígenas y los otros sectores sociales vayan a ceder respecto del tema más polémico que se va a abordar en el encuentro del día de hoy, que tiene que ver con el precio de los combustibles? Por un lado, le hemos escuchado a la ministra Vela advirtiendo que ese es un tema no negociable, que no se va a bajar el costo de los combustibles, mientras que la posición de la CONAIE es precisamente que se reduzca el precio de los combustibles, que se avance en el tema de los subsidios. Le escuchamos también a la Izquierda Democrática, a los representantes de la Izquierda Democrática manifestando que efectivamente uno de los pedidos tendría que ser considerado por el presidente de la República, y este tiene que ver con la eliminación del decreto que congeló los precios de los combustibles. ¿Cuál debería ser o cuál podría ser el camino que permita llegar a un acuerdo en estos sectores? Yo creo que hay una serie de temas que se tienen que discutir. Pensar que solo vamos a conversar de los temas de combustibles me parece que es una posición, primero que no tiene sentido para el país, porque hay varias cosas que discutir. Entonces me parece que centrarse solo en los combustibles y dejar el resto de lado no tiene sentido. Tenemos que discutir el tema de los combustibles, tenemos que discutir el tema de la reforma tributaria, tenemos que discutir el tema de la reforma laboral, tenemos que discutir de los otros aspectos de estímulo a las inversiones que había mandado el gobierno en el paquete inicial, pero que entiendo que va a mandar en un tercer paquete. Deberíamos discutir, aunque en este momento no lo estamos haciendo, pero deberíamos discutir el tema de la seguridad social, tenemos que discutir el tema del gasto público. Es decir, hay 5, 6, 7 temas fundamentales. Uno de esos es el tema de los combustibles, quizás, pero solo centrarse en eso me parece que no tiene sentido, porque entonces supongamos que mañana se llega a algún tipo de acuerdo sobre el tema de los combustibles, y el resto, ¿cuándo discutimos? ¿Cómo discutimos? Esto debe ser parte de una visión global de las cosas.
Sí, economista, pero como decía, quizás este es un punto polémico que va a permitir o no avanzar en otros diálogos o en el diálogo respecto de todos estos temas que coincidimos plenamente con ustedes. Urgente y necesario que el país entero se siente a debatir, a dialogar y a analizar. Sí, mira, pero pongámonos en el sitio de la discusión política y la manera en que generalmente los políticos miran las cosas. Supongamos que solo se discute el tema de los combustibles y el gobierno dice, ok, hemos discutido los combustibles y yo acepto volver a lo que era el precio de hace un mes, digamos, ¿no es cierto? Y congelarlo ahí. Y entonces, ¿qué tal si la reacción del resto de políticos que han negociado con el gobierno es de decir, qué bueno, el gobierno ya cedió en este tema de los combustibles y entonces ahora yo no le voy a apoyar en nada, en el resto de cosas al gobierno, porque como el gobierno cede, entonces ya, pues que ceda también en el resto de cosas, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? La estrategia no puede ser simplemente de dar gusto en el tema de los combustibles, sino ver cómo todos discutimos en conjunto las cosas, ¿no? Porque si no, francamente les digo, si no, la viveza política puede jugar muy fácilmente si solo se toma uno de los temas. Pero esto sería lo que está haciendo aparentemente Izquierda Democrática, pues ha hecho énfasis, ha presentado 12 puntos, pero uno de los más críticos, diríamos, es el del precio de los combustibles. Refresquemos lo que sucedió en los últimos días previos al largo feriado. Se dio una especie de punto de fractura con respecto al precio de los combustibles. En forma casi unánime, los analistas económicos deploraron el congelamiento, veían positivo el hecho de que este se vuelva un tema técnico más que político. Sin embargo, le vieron en esto retroceder o detenerse al presidente Lasso. La Izquierda Democrática esencialmente lo que propone es que se vuelva al precio previo y se retorne a la política de focalización de subsidios, aparentemente con esa misma idea de lo que usted señala, de que se quite este escollo para el diálogo, para tratar temas que en realidad son más importantes y más relevantes para el país. Sí, mira, como te digo, son estrategias políticas. El gobierno tendrá que encontrar cuál es la mejor manera. Personalmente, te insisto, creo que hay que mirar el conjunto para ir discutiendo tema por tema, porque si no, yo me temo que los políticos lo que hagan es hábilmente solo discutir en un tema, tratar de sacarle algo al gobierno de ese tema y luego decir, como el gobierno cede, entonces yo le voy a forzar también al gobierno a ceder en el resto de cosas. Pero bueno, son estrategias políticas que el gobierno tendrá que ver. Hay que estar conscientes siempre que el subsidio a los combustibles es un muy mal subsidio, porque llega más a los grupos que más tienen, porque genera impacto malo en el medio ambiente, porque genera contrabando, porque genera corrupción. Sí, es un muy mal subsidio. Ahora, dentro de la discusión general, pues el gobierno verá lo que puede hacer con eso, pero no podemos olvidarnos, por centrarnos en los combustibles, del resto de temas que son tan importantes. Insisto, reforma tributaria, reducción del gasto del Estado, reforma laboral y algo que estamos dejando de lado, que es la reforma de la seguridad social y que no podemos dejar de lado. ¿Qué aspiración tendría usted en cuanto a lo que suceda en este encuentro del gobierno con la CONAIE y otros grupos sociales? Atrás, en el pasado, y es un referente que no podemos olvidar, está octubre del 2019, en el que los grupos sociales presentaron una amplísima agenda de aspiraciones. Por poco cambiaban hasta la Constitución de Ecuador. Esto fue con el gobierno de Lenín Moreno. Ahora es ya en el marco de este nuevo gobierno la segunda ocasión que se reúne la CONAIE, el Parlamento de los Pueblos, con el presidente Lasso y su nuevo gobierno. Yo esperaría, te insisto, que el diálogo vaya más allá del tema de los combustibles. Por ejemplo, el gobierno ha presentado una reforma laboral que es relativamente sensata. Estoy seguro que ojalá, me he dicho no estoy seguro, pero ojalá como ecuatorianos los políticos puedan sentarse y decir, a ver, tomemos esta propuesta laboral, mejorémosla por acá, cambiemos por acá y acabemos con una buena reforma laboral para el Ecuador. Ahora, si la posición en la reforma laboral es que no puede haber ningún cambio porque todos son derechos adquiridos por los trabajadores y no hay nada que hacer, bueno, entonces quiere decir que el marco laboral en el Ecuador va a seguir siendo muy complicado y que tanto por el lado de los que quieren crear empleos como del lado de los que quieren encontrar empleos, pues no habrá esa manera de encontrarse y el mercado laboral ecuatoriano seguirá siendo muy malo. ¿Se puede mejorar la propuesta del gobierno? Por supuesto que se puede mejorar,
pero hay que enfrentarlo, hay que sentarse a discutir y hacerlo. Lo mismo sucede, insisto, con la reforma tributaria, con la reducción del gasto del Estado y con el tema de la seguridad social, que son temas tan importantes. ¿Qué clima ve usted dentro de la Asamblea Nacional? Allí hay varios factores que distorsionan también a la política ecuatoriana, entre ellos están los Pandora Papers, el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, pero se han dado ciertos signos de distensión cuando importantes bloques que serían indispensables para hacer una mayoría para eventualmente llevar a un juicio político al presidente de la República han dicho que no apoyarán. Entre ellos están Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, algunos legisladores de Pachacuti. Todo esto está contribuyendo a sumar para ir al diálogo que usted señala, de lo relevante para el país. Sí, son señales positivas. Mira, todo depende de cuál es la visión que tienen los grupos políticos, ¿no? Unos pueden tener la visión de decir, ok, queremos dialogar con el gobierno, porque es una obligación que tenemos de dialogar entre políticos para encontrar mejores soluciones, las mejores soluciones posibles a estos temas que acabo de señalar varias veces. O la visión puede ser, y esa es una visión lamentable como país, puede ser: yo quiero ponerle todas las trabas posibles al gobierno de Guillermo Lasso, porque quiero que a ese gobierno, no al Ecuador, sino a ese gobierno, le vaya mal, porque dentro de 4 años o 3 años y medio hay elecciones, entonces yo quiero posicionarme para esas elecciones y que le vaya mal a Lasso. Eso sería la visión lamentable. Ojalá que prime la primera visión, que es decir, sentémonos a encontrar las mejores soluciones. Incluso algunos seguirán pensando en el tema de la muerte cruzada, pensando, ¿y qué tal si hay de aquí a 6, 8 meses, un año hay una nueva elección y capaz que yo logro ganar esa elección? Entonces esa es la visión negativa del país, estar pensando en qué puedo ganar yo en las elecciones, no en el diálogo entre ecuatorianos. Por eso te digo, ojalá estas señales muestren una cierta distensión y que nos estamos yendo por el primer camino, que es el del diálogo, y no el segundo camino, que es el de la viveza política, digamos así. Ahora, economista, todo este debate necesario, sobre todo para poder avanzar en una reactivación económica del país, se da además en medio de otros conflictos, precisamente de carácter político e incluso legal. El involucramiento del presidente de la República en esta información que se difundió a través de los denominados Pandora Papers y todo lo que esto ha generado al interior del país. Hay una experiencia ya en Chile respecto de el presidente Piñera, a quien se le iniciará un juicio político, y como usted manifestaba hace un momento, de pronto todas estas acciones de análisis, de intervención para superar la crisis económica, en algún momento se van a ver condicionadas por este contexto político y los debates y los análisis de las investigaciones que estarían realizándose al interior de la Asamblea Nacional. Mira, como te digo, yo creo que si las cosas que se hacen son de buena fe, porque se cree realmente que hay que analizar, que hay que hacer esto, aquello, está bien. Pero si se hace simplemente con el objetivo de yo, político, ¿qué puedo ganar yo y mi partido en las próximas elecciones, en la muerte cruzada, en las próximas elecciones, logrando que al gobierno, es decir, al Ecuador, le vaya mal? Pues sería muy penoso como ecuatorianos, ¿no? Yo te insisto, porque mi tema es más el económico que el político, yo te insisto que hay que sentarse a revisar la reforma laboral. Lo que ha propuesto el gobierno es un marco, ¿no?, que no es extraordinariamente diferente a lo que ya hay, es un poco diferente a lo que es el Código del Trabajo actual. Se mantienen muchísimas cosas en la propuesta del gobierno, se mantienen las 40 horas, los décimos, el 15% de utilidades del salario básico, todo se mantiene, hay cambios alrededor de eso. Yo creo que eso es lo que hay que discutir sensatamente. Hay la reforma tributaria que ha planteado algunos temas de discusión. La gente dice, a ver, ¿es justo o no es justo hacer un aporte patrimonial adicional durante 1 o 2 años para ayudarle al fisco? ¿Es justo la nueva tabla del impuesto a la renta, que es una tabla mucho más dura que la anterior? Bueno, esos son temas que tenemos que discutir. Luego hay el tema de la proforma del año 2022, donde hay un punto muy importante, que es que aparentemente, hay que revisar las cifras en detalle, pero aparentemente sigue habiendo un aumento importante del gasto público, cuando lo que necesitamos en el Ecuador es una reducción de los gastos públicos improductivos.
ese es un tema de discusión y me permito insistir nuevamente, hay el tema de la seguridad social que nos hemos olvidado, pero que es un tema muy importante. Entonces, esos son los temas importantes que hay que discutir en el país. Hablando de temas netamente económicos, hay criterios que se están dando ya sobre la Proforma 2022 que se encuentra ya siendo analizado por los asambleístas y también sobre la reforma tributaria. Entendemos que hay varios foros y asociaciones de economistas, no sabemos exactamente a cuál se pertenece uno y otro, tampoco sabemos de usted, pero el foro de economistas, me refiero al que entiendo lo preside el economista Marco Flores, critica la Proforma 2022, señala que se está considerando un plan anual de inversiones sumamente bajo, señalan que es del 1,7% del PIB y que esto no va a permitir un crecimiento adecuado del país y sobre todo va a traer impactos negativos en salud, educación y para otros sectores. Y en cuanto a la reforma tributaria también critican la intención de elevar impuestos, pues señalan que cuando se reducen los impuestos, más bien las personas incrementan su consumo y dinamizan las ventas. ¿Cómo mira usted estos puntos de vista? Mira, bueno, en relación a lo que tú decías inicialmente, Gustavo, yo solo me represento a mí mismo y trato de la mejor buena fe de compartir mis ideas, que pueden ser buenas o malas, pero siempre son con buena fe de ecuatoriano que quiere tratar de aportar al país. En estos dos temas, la reforma y la reforma tributaria, y personalmente creo varias cosas. La primera, yo sí estoy de acuerdo, por más que sea duro y lo que sea, yo sí creo que es correcto el cobro del impuesto temporal sobre el patrimonio de las personas y de las empresas, porque es un apoyo a cubrir los gastos que han tenido que ver con la pandemia. Estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea una felicidad eso, pero me parece que está bien hacerlo. Segundo, me parece que la nueva tabla del impuesto a la renta es una mala tabla del impuesto a la renta, porque primero empieza a cargar adicionalmente a la gente desde $2,000, aunque sea poco, pero desde los $2,000, que me parece que es muy bajo, digamos, para ya empezar a afectar a la gente, y luego a partir de $5,000 uno ya empieza a pagar el 35% del impuesto sobre el adicional, es decir, que la gente que se esfuerza en salir adelante en la vida, trabajar más, lograr algo más, ya a partir de los $5,000 le tiene que dar el 35% al gobierno, me parece totalmente excesivo. Entonces ahí, como digo, hay unas cosas que me parecen aceptables. Del otro tema del impuesto a la renta no me parece. En la Proforma, para mí lo más importante es que no vemos una reducción del gasto del Estado. Los gastos improductivos, el Estado hace una cantidad de cosas y gasta en una cantidad de cosas que son inútiles, hay que estar conscientes de eso, y que son un lastre en realidad para la sociedad. En consecuencia, tiene que haber una reducción de gastos improductivos. Yo no digo que sea fácil reducir, pero tiene que haber esa reducción, y eso aparentemente no lo vemos en la Proforma 2022. En resumen, eso me parece a mí los temas, digamos, más importantes. Sí, economista, Rosana. Justamente hablamos a menudo de la necesidad de que el gobierno reduzca el gasto. En la Proforma del 2022 se habla de que se destinará 9,000 millones para gasto de personal. Nos preguntamos hacia dónde debe apuntar esta reducción de gasto, a eliminar ministerios, a reducir personal en ciertas áreas, hacia dónde nomás debe apuntar esta necesaria reducción de gasto que la venimos hablando ya desde hace algún tiempo, y que debería ahora repensar nuevamente el gobierno nacional. Mira, hay que mirar casa adentro. Es como si yo le digo a alguien, usted está gastando demasiado y probablemente está gastando en cosas improductivas. La única persona que puede decidir cuáles son esos gastos malos es la propia persona. Entonces tiene que haber un análisis de lo que se llama el presupuesto base cero, es decir, arrancar desde abajo, desde cero, y hacerse la pregunta: tal ministerio, tal institución, tal programa, tal proyecto, tal cosa, ¿son útiles para la sociedad o no son útiles? Y si no son útiles, hay que eliminarlos, porque la tendencia normal en el sector público es a decir, bueno, tal programa ya existe, hay que continuarlo. No es porque existe que hay que continuarlo, hay que hacerse la pregunta: ¿en qué es útil y productivo para la sociedad ecuatoriana? ¿No? Y hay muchísimas cosas que no lo son, evidentemente. Hay muchas actividades del Estado que no lo son. Yo creo que cualquiera
que salimos a ver cosas que hace el Estado, nos damos cuenta de una cantidad inútiles de cosas que hay. Eso es lo que hay que eliminar. No hay que eliminar, obviamente, las cosas importantes de salud, de educación, de seguridad, de lo que sea. Eso no hay que eliminar. Hay que eliminar las cosas inútiles. Mire, solo le doy un ejemplo. En la Universidad de San Francisco, con la pandemia, obviamente el entorno financiero se volvió más difícil. ¿Qué hizo la universidad? Poner reglas muy estrictas para eliminar una serie de gastos que se estaban dando en la universidad y que así a priori nos parecían que eran gastos importantes, necesarios, muy necesarios. Y cuando el gobierno, la universidad las suprimió, nos dimos cuenta que efectivamente eran gastos que se podían suprimir y que no eran tan importantes como creíamos. Lo mismo tiene que suceder a nivel del Estado. Tiene que hacerse la pregunta, ¿qué es útil y qué no es útil? Y eliminar las cosas que no lo son. En una de las cifras macro más importantes, ¿cuál es su criterio sobre la aspiración del gobierno de lograr un crecimiento del 2,8% en el 2022? Hay países que solamente por el efecto de rebote, me parece que lo llaman los economistas, de la pandemia están con incrementos muy superiores. Para Ecuador se propone 2,8%. Si se duplica la producción de petróleo, entre otras cosas, el gobierno aspiraría para el 2025 llegar a un crecimiento del 5%. ¿Qué le dicen a usted estas cifras? Mire, yo no creo que son realmente proyecciones. Yo creo que son ciertos supuestos de base que se hacen para hacer las proyecciones de ingresos y gastos fiscales. Si es que creemos que realmente son proyecciones que se quieren alcanzar, pues evidentemente es demasiado poco, ¿no? La economía ecuatoriana necesita, y lo decía al principio, necesita crecer al 5% para que podamos ir resolviendo los problemas graves de empleo, de ingresos, de pobreza que tenemos. Pero no 5% en el año 2025. Tenemos ya que empezar a crecer al 5%, y para eso se necesita el rompecabezas de lo que hemos ido conversando aquí, es decir, se necesitan acuerdos políticos, se necesita avanzar en la reforma laboral, se necesita tener una buena reforma tributaria, se necesita reducir el gasto del Estado. Ojalá se pueda también consensuar en el Ecuador. No he mencionado este tema, pero tú lo acabas de mencionar, Gustavo, y es muy importante el tema de la reactivación petrolera y minera, el tema de la seguridad social, el tema de la apertura del Ecuador al mundo. En fin, es un rompecabezas de todos esos temas que nos debe permitir avanzar al 5% cuanto antes. No quiere decir que todos estos 7 temas se puedan resolver de una, pero digamos, para ponerle una cifra, se debe ir resolviendo el 60-70% de esos temas para que cuanto antes podamos crecer al 5%. Bien, queremos agradecerle al economista Pablo Lucio Paredes por su intervención y por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Pablo Lucio Paredes es el director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Son las 8:04 minutos.